Tengan un lindo y maravilloso día. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión damos inicio a la segunda temporada denominada El nuevo paradigma de los derechos humanos en México. Para tal efecto, esta cápsula número 1 versará sobre las generalidades de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Recordemos entonces que la parte dogmática de nuestra constitución política, es decir, la que se refiere al reconocimiento de los derechos, prerrogativas y libertades, en la Constitución Política de 1957 se denominó de los derechos del hombre. En la Constitución Política de 1917 se denominó de las garantías individuales. Tradición jurídica que estuvo vigente hasta el momento en que se emitió la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario de la Federación, el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del año 2011. Haré un breve comparativo entre el párrafo primero del artículo primero constitucional antes y después de la reforma en materia de derechos humanos. En ese tenor, el párrafo primero, bajo la concepción de las garantías individuales, establecía que en los Estados Unidos mexicanos todos los individuos gozarán de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los términos que la Constitución establezca. Por su parte, el párrafo primero del artículo primero constitucional vigente establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en las condiciones y los términos que la Constitución establece. De este comparativo rescato algunos conceptos e instituciones importantes. Es decir, que actualmente se establece el reconocimiento de derechos humanos y de garantías para su protección. Con antelación se establecía el otorgamiento de garantías individuales, valga la expresión, a favor de los individuos, en tanto que actualmente se establece que el reconocimiento de los derechos humanos y de las garantías para su protección es a favor de las personas humanas y que la fuente de estos derechos humanos y de esas garantías son la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que además de haberse reformado, adicionado y o modificado el artículo primero constitucional, también sufrieron modificaciones en el marco de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, además del artículo primero constitucional, diversos preceptos constitucionales. En ese tenor, se modificó también el artículo tercero constitucional, en el que se estableció que la educación debe fomentar el respeto a los derechos humanos. En el artículo 11 se reconoció en rango constitucional el asilo por motivos políticos y el derecho al refugio por razones humanitarias. En el artículo 15 se prohibió la celebración de tratados internacionales en los que se alteren los derechos humanos. En el artículo 18 se estableció que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que deberá organizarse el sistema penitenciario en México, así como deberá también sustentarse en el derecho al trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. También sufrió modificación el artículo 29 constitucional para establecer un catálogo de derechos humanos y de garantías
que bajo ninguna circunstancia podrán restringirse ni suspenderse. Se facultó también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar de manera oficiosa estos decretos de suspensión. En el artículo 33 constitucional se incorporó el término persona para referirse a las y los extranjeros. Se reconoció también a las personas extranjeras el derecho de audiencia y el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento en caso de que previo a que se genere una expulsión del país. En el artículo 89 se incorporó como principios normativos de la política exterior del Estado mexicano el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. En el artículo 97 se derogó la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevar a cabo la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, cuya potestad o facultad fue transferida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el artículo 102, apartado B de la Constitución Política Mexicana, se estableció la obligación de las autoridades o servidores públicos que decidan no aceptar o no cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales de los derechos humanos en las diferentes partes del país, el deber de fundar y motivar su negativa y hacerla pública. Además de existir rechazo, no aceptación o no cumplimiento de recomendaciones, que estas personas servidoras públicas podrán ser citadas por el Senado de la República cuando la recomendación provenga de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o podrán ser citados por los congresos locales cuando la recomendación provenga de los órganos protectores de derechos humanos en el ámbito estatal, en las entidades federativas. Así también se puntualizó que existen dos materias en las que resultan incompetentes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: los asuntos electorales y los asuntos jurisdiccionales. Se reconoce también la autonomía de los organismos protectores de los derechos humanos. Se estableció un mecanismo de transparencia pública para elegir a quien sea titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y como ya se ha dicho, se estableció la facultad que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar violaciones graves a derechos humanos. En el artículo 105, fracción segunda, inciso G, que también sufrió una modificación en esta reforma en materia de derechos humanos, se establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá impugnar leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como los tratados internacionales que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Para concluir, es importante mencionar que para comprender y entender los alcances de los derechos humanos y de las garantías para su protección en este nuevo paradigma que se ha generado, es importante ajustarse al contenido del artículo primero constitucional en sus 5 partes, los cuales mencionaré de manera muy breve. En el artículo primero, párrafo primero, se establece por una parte el reconocimiento de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección a favor de las personas, con fuente en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A su vez, también se establece la posibilidad de que exista una restricción o suspensión a estos derechos humanos y a estas garantías en los términos y las condiciones que la propia Constitución establece. El párrafo segundo establece que las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Aquí, en este párrafo segundo, se establecen criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que son la interpretación conforme, el principio pro persona, así como la materialización del control de convencionalidad en su modalidad difusa ex officio. Por su parte, el párrafo tercero del artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, sin excepción alguna, esto es,
tanto a nivel federal, estatal, municipal, de la Ciudad de México, así como de las alcaldías, en su ámbito o en su función ejecutiva, legislativa, judicial o jurisdiccional, así como los órganos constitucionales autónomos y en general cualquier órgano o ente público. Se establece en el párrafo tercero que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ajustados a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así también se establecen deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En el párrafo cuarto del artículo primero subsiste la prohibición de la esclavitud. Finalmente, en del párrafo quinto del artículo primero constitucional, me parece importante rescatar la prohibición de discriminación, atendiendo al color de la piel, a las preferencias sexuales, a la condición económica, a las preferencias políticas, entre otros. Pero también muy importante el haberse establecido que la dignidad humana es un valor fundamental de los derechos humanos, de tal manera que en tanto exista una violación a la dignidad humana, habrá consecuentemente una violación a los derechos humanos de las personas. Pues bien, la integralidad de toda esta reforma constitucional en los artículos primero, tercero, 11, 15, 29, 89, 102 y 105 constitucional, me parece que, por supuesto, constituyen un nuevo paradigma de los derechos humanos en México. El reto está en su aplicación, en su materialización y en procurar día a día el goce efectivo de todas las personas, Pues bien, les agradezco mucho la atención que se sirvan dar a esta cápsula. Síganos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Y si les gusta, por favor, compartan. Nos vemos en la próxima cápsula. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias.